Hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta. La piensan, la sienten rondando en las noches, cuando el sueño no llega y el techo está demasiado quieto. La intuyen cuando entierran a alguien de su edad y regresan al carro en silencio sin saber bien qué decirse. Pero no la dicen, porque decirla en voz alta hace que sea real de una manera distinta a cuando solo existe en la cabeza. La pregunta es, ¿para qué estoy viviendo esto? No como desesperación, no como crisis, como pregunta genuina de alguien que ha llegado a cierto punto del camino, que ya puede ver por dónde vino, y que por primera vez tiene suficiente distancia para preguntarse si el camino que tomó era el que quería tomar, si lo que acumuló era lo que valía acumular, si lo que dejó ir era lo que debía dejar ir, o si fue al revés. Hay un hombre que se hizo esa pregunta, no a los 30, cuando todavía había tiempo de cambiarlo todo, no a los 50, cuando todavía podía convencerse de que el futuro lo resolvería. Se la hizo a los 78 años, sentado en una silla de madera en el patio de su casa, con el sol de la tarde cayendo sobre los campos que había trabajado toda su vida, y con la certeza tranquila de que le quedaban menos años por delante que los que tenía detrás. Y lo que encontró en esa pregunta, la respuesta a la que llegó después de mucho tiempo de silencio y de honestidad consigo mismo, es lo que quiero contarte hoy, porque no era lo que esperaba encontrar, y probablemente no es lo que tú esperas escuchar. Abundio Treviño nació en 1944 en un rancho al norte de Tamaulipas, en el lado mexicano de la frontera, donde el río es ancho y la tierra es seca, y los hombres aprenden desde niños que la vida no te da nada que no le hayas arrancado primero con las manos. Era el mayor de 9 hermanos. Su padre era hombre de silencio y trabajo, el tipo de hombre que demuestra el amor a través de lo que construye y provee, nunca a través de las palabras, porque en su mundo las palabras eran ornamento y el trabajo era sustancia. Abundio aprendió eso. Lo aprendió tan bien que se convirtió en la regla que organizó los siguientes 50 años de su vida. Cruzó la frontera a los 19 años con $120 y una dirección escrita en un papel doblado en el bolsillo de su camisa. Llegó a los campos de algodón de Texas con el mismo silencio trabajador de su padre. Aprendió inglés suficiente para lo que necesitaba. Mandó dinero a México cada mes durante 12 años, hasta que pudo traer a su madre y a los hermanos más jóvenes. Se casó con Petra Garza, que tenía 23 años, y una paciencia que él nunca supo del todo apreciar hasta que ya era tarde para decírselo bien. Trabajó 46 años, primero en los campos, luego en construcción, luego, a los 42, empezó su propio negocio pequeño de materiales de construcción que nunca fue grande, pero que fue suyo, que era lo que importaba. Construyó su casa ladrillo a ladrillo, literalmente, con sus propias manos los fines de semana durante 4 años. La terminó el año que su hijo mayor se graduó de la preparatoria, y esa coincidencia le pareció una señal de algo, aunque nunca hubiera podido decir exactamente de qué. Tuvo 4 hijos. Los crió con la misma filosofía de su padre. El amor se demuestra con lo que construyes, no con lo que dices. Trabajó para que tuvieran lo que él no tuvo, para que estudiaran, para que no tuvieran que cruzar ninguna frontera con $120 y una dirección en el bolsillo, para que sus manos no se rajaran del mismo modo que las suyas
se habían rajado. Lo consiguió. Sus 4 hijos se graduaron de la universidad. 2 se quedaron cerca. 2 se fueron lejos. Todos tienen vidas que Abundio mira con orgullo genuino. El tipo de orgullo que no necesita ser dicho, porque está en cada vez que alguien le pregunta por ellos y él sonríe antes de responder. Petra murió a los 72 años, de un cáncer que llegó rápido y se fue con ella en 8 meses. Abundio tenía 74. La había querido durante 51 años de matrimonio con la misma seriedad con que hacía todo, sin adornos, sin grandes gestos, con una fidelidad constante y un trabajo continuo que era su manera de decir: estoy aquí, cuenta conmigo, no me voy. Pero había cosas que no le dijo. Eso lo descubrió después. En los meses que siguieron a la muerte de Petra, en el silencio nuevo y diferente de la casa, descubrió cuántas cosas le había dejado de decir. No por desamor, sino porque nunca había aprendido que decirlas era tan importante como hacerlas, que las palabras no eran ornamento, que a veces eran la sustancia misma. Eso fue la primera parte de lo que entendió. Tenía 78 años cuando su nieta mayor, que se llama Valentina y estudia psicología en Austin, vino a visitarlo un verano. Valentina es el tipo de persona que hace preguntas reales, no las preguntas de cortesía que la gente hace cuando visita a los abuelos. ¿Cómo estás? ¿Estás comiendo bien? ¿No te sientes solo? Sino preguntas que van al fondo, que suponen que el abuelo tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Una tarde estaban sentados en el patio, al atardecer, cuando el calor de Texas empieza a ceder y el aire trae algo parecido a un alivio. Valentina le preguntó: «Abuelo, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías?». Abundio no respondió de inmediato. Abundio nunca respondía de inmediato. Era un hombre que pensaba antes de hablar, que pesaba las palabras antes de soltarlas, que había aprendido a desconfiar de las respuestas que llegan demasiado rápido, porque generalmente son las respuestas que uno tiene preparadas, no las respuestas verdaderas. Estuvo un rato mirando el horizonte. El sol bajaba despacio sobre los campos. Las sombras se alargaban. Y entonces le dijo algo que Valentina no esperaba. No porque fuera sorprendente en el sentido dramático, sino porque era demasiado honesto para ser la respuesta que la gente normalmente da a esa pregunta. Le dijo: «Cambiaría lo que creí que era importante». Valentina esperó. Sabía que había más, y hubo más, mucho más. Lo que Abundio le dijo esa tarde, en ese patio, mientras el sol terminaba de bajar, fue una conversación de casi 3 horas que Valentina grabó con su teléfono, con permiso de él, porque algo en ella supo desde el principio que eran palabras que merecían no perderse. Esta es la esencia de lo que dijo. Dijo que había pasado la mayor parte de su vida construyendo cosas: la casa, el negocio, la estabilidad de sus hijos, el respeto de su comunidad, y que ninguna de esas cosas estaba mal, que las volvería a construir, pero que había cometido el error de creer que esas cosas eran el fin cuando en realidad eran solo el medio, que había confundido los instrumentos con la música. Dijo que había trabajado como si el trabajo fuera la vida, cuando el trabajo era solo lo que permitía que hubiera vida, y que en la confusión entre los dos había dejado pasar momentos que no volvieron. Valentina le preguntó cuáles. Abundio pensó de nuevo y empezó a nombrarlos, no con amargura,
con la claridad específica de quien ha tenido tiempo de revisarlo todo con calma y ha llegado a una comprensión que ya no duele de la misma manera que dolió al principio. Nombró los sábados que no fue al partido de béisbol de su hijo, porque había una entrega en el negocio que no podía esperar. El partido podía esperar, le había dicho a sí mismo, y sí podía. Pero su hijo tenía 12 años, y 12 años no espera. 12 años pasa, y cuando pasa, se va con todo lo que contenía. Nombró las conversaciones que Petra había intentado tener con él sobre lo que sentía, lo que necesitaba, lo que le preocupaba en las noches, y que él había escuchado a medias, porque siempre había algo más urgente que atender. La urgencia de lo inmediato, dijo Abundio, es el ladrón más silencioso que existe, porque no parece que te roba nada. Parece que te protege, pero lo que te roba es el tiempo con las personas que amas, y ese tiempo no se devuelve con ningún dinero ni con ningún trabajo. Nombró las tardes que no se sentó simplemente a estar, a no hacer nada, a no producir nada, a no construir nada, que había vivido 78 años con la convicción de que el descanso era un regalo que uno se daba solo después de merecer, y que había llegado a los 78 preguntándose si alguna vez había descansado de verdad, o si siempre había habido algo que justificaba seguir. Valentina le preguntó si se arrepentía. Abundio negó con la cabeza. Despacio, con esa lentitud que tienen los gestos de las personas mayores que pesan lo que quieren decir. Dijo que arrepentirse era una manera de usar el pasado para castigarse en el presente, y que él ya había pasado demasiado tiempo castigándose por cosas que no merecían ese precio. Que lo que tenía no era arrepentimiento, era claridad. Y la claridad, dijo, no es lo mismo que el dolor, aunque a veces se parezcan. La diferencia, dijo, es que el dolor te paraliza y la claridad te mueve. Valentina le preguntó hacia dónde lo había movido, y ahí fue donde la conversación dio el giro que Valentina no esperaba. Antes de contarte lo que Abundio respondió a esa pregunta, quiero hacer una pausa. Si ya llevas tiempo con este canal y ya estás suscrito, gracias. Lo digo de verdad, no como fórmula. Estas historias me importan, y que estés aquí escuchándolas con esta atención significa algo. Si todavía no te suscribiste y esta conversación te está llegando adentro, este es el momento de hacerlo. Y antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios una sola cosa. Una sola. Algo que tú sabes que estás postergando, no por falta de tiempo, sino por la urgencia de lo inmediato que te lo impide. No tienes que contarme qué es, si no quieres. Solo dime si existe. Ahora sigamos, porque lo que Abundio le respondió a su nieta sobre hacia dónde lo movió la claridad es lo que más necesitas escuchar hoy. Abundio le dijo que la claridad lo había movido hacia lo pequeño. Valentina no entendió de inmediato. Él se explicó. Dijo que había pasado su vida moviéndose hacia lo grande, las metas grandes, los logros grandes, las construcciones grandes, y que a los 78 había entendido que lo grande se construye con lo pequeño, pero que uno puede pasar la vida construyendo lo grande, sin nunca habitar lo pequeño, sin nunca estar presente en los momentos que no tienen ningún peso aparente, ninguna urgencia, ningún resultado que contar al final del día. Dijo que la semana anterior se había sentado en ese mismo patio a las 6 de la mañana, cuando todavía había fresco, con un café en la mano, y había mirado
cómo amanecía, no como quien espera a que algo pase, como quien está exactamente donde quiere estar, sin tener que estar en ningún otro lado, sin que haya nada más urgente que ese cielo que cambia de negro a gris a rosa a dorado en el espacio de media hora si uno se queda quieto el tiempo suficiente para verlo. Dijo que había 70 y tantos años, que ese cielo había estado ahí cada mañana, y que él lo había visto pasar de lado mientras iba de un lado para otro. Dijo que ahora tenía tiempo, no porque hubiera dejado de tener cosas que hacer, sino porque había entendido que el tiempo no se tiene, sino que se elige, que la gente que dice que no tiene tiempo, generalmente tiene el mismo número de horas que la gente que sí tiene, pero lo distribuye de manera diferente, y que él había distribuido las suyas durante décadas, según una escala de prioridades que nadie le había cuestionado nunca, porque parecía razonable y producía resultados visibles, pero que esa escala estaba mal, no completamente mal, pero mal en lo que ponía arriba y en lo que dejaba abajo. Valentina le preguntó qué había arriba ahora. Abundio pensó, tomó un sorbo de café, que ya debía estar frío. Arriba, dijo, está la conversación completa, la que no se corta porque hay algo que atender, la que dura lo que tiene que durar, porque la persona que está enfrente merece ser escuchada hasta el final, no hasta que uno se distrae. Arriba está el nombre de cada nieto dicho con atención, no como lista. Valentina, Rodrigo, Sofía, Mateo, Esperanza, 5 nombres que representan 5 vidas que él apenas está empezando a conocer de verdad, porque por muchos años los había conocido de lejos, con el orgullo del patriarca que observa desde la cabecera de la mesa, no con la curiosidad del abuelo que se sienta a la altura de los ojos del niño y pregunta, ¿qué sueñas? Arriba está el silencio sin culpa, el descanso que no necesita ser merecido porque es simplemente humano, el derecho a existir sin producir. Y arriba, dijo Abundio, está la honestidad. Decir lo que se siente aunque no haya práctica de decirlo, aunque las palabras salgan torpes, aunque la gente no esté acostumbrada a escucharlo así. Decirlo de todas formas. Valentina le preguntó si había algo que quisiera decirle a ella. Directamente. Ahora. Abundio la miró un momento. Ese momento largo que tienen los viejos cuando están decidiendo si cruzar un umbral o no, y lo cruzó. Le dijo que era la nieta que más se le parecía en la manera de pensar, que desde pequeña había tenido esa cualidad de hacer las preguntas que nadie más hacía, y de esperar las respuestas con una paciencia que no era pasividad, sino atención real. Le dijo que estaba orgulloso de ella, no por sus logros, sino por quién era cuando nadie la estaba evaluando. Le dijo que esa tarde, con esa conversación, le había dado algo que él no sabía que necesitaba, la oportunidad de ser escuchado de verdad por alguien de su propia sangre. Valentina no respondió con palabras. Le tomó la mano, y se quedaron así un rato en silencio, mientras el último color del día desaparecía detrás del horizonte. Abundio tiene hoy 81 años. Sigue en su casa, en su silla, en su patio. Sigue viendo amanecer cuando tiene ganas y sigue tomando café cuando ya está frío, porque dice que a estas alturas no le va a cambiar el sabor de la vida, ni para bien ni para mal. Sus hijos lo visitan con más frecuencia desde que Valentina les contó sobre esa tarde. No porque la historia los haya cambiado de golpe, sino porque algo en escucharla les recordó que el tiempo que tienen con él es finito
y que finito no es una razón para angustiarse, sino una razón para estar presentes mientras están. Eso, dice Valentina, fue lo más poderoso de la conversación. No lo que el abuelo dijo sobre el pasado, sino lo que hizo con el presente en esa tarde. Estar completamente ahí, sin urgencia, sin distracción, como si esa conversación fuera lo único que existía en el mundo en ese momento, porque lo era. Lo que Abundio entendió, lo que quiero que tú te lleves de esta historia, no es una lección sobre el arrepentimiento, es una lección sobre la atención. La atención es el recurso más escaso que tenemos y el que más regalamos sin darnos cuenta. Lo regalamos a las pantallas, a las urgencias, a las preocupaciones que existen en el futuro y que por lo tanto no existen todavía, pero consumen el presente como si sí existieran. Lo regalamos a todo lo que no está aquí, mientras lo que está aquí espera sin saber que está esperando. La persona que tienes enfrente ahora mismo, el hijo, el padre, el amigo, el compañero, está esperando tu atención aunque no lo diga, aunque parezca que está bien, aunque no pida nada. La atención no se pide, se da o no se da. Y la diferencia entre darla y no darla no siempre es visible de inmediato. Pero se acumula, como se acumula todo lo que importa, sin ruido, sin anuncio, hasta que un día miras atrás y la suma de todos esos momentos de presencia o de ausencia es lo que tienes. Abundio tardó 78 años en entenderlo, no porque fuera lento, sino porque nadie se lo dijo y él no encontró el tiempo de preguntárselo solo. Tú ya lo sabes. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces con saberlo? No mañana, no cuando termines lo urgente, no cuando llegue el momento correcto que siempre tiene una razón para no ser todavía. Ahora, la última cosa que quiero que escuches es algo que Abundio le dijo a Valentina al final de esa tarde. Lo dijo casi como pensando en voz alta, no como conclusión, sino como descubrimiento que llegaba en el momento de decirlo. Dijo, no voy a llevarme nada. Todo lo que construí se queda, la casa, el negocio, el dinero que guardé, las cosas que acumulé, todo se queda. Lo único que me voy a llevar es lo que viví de verdad, los momentos en que estuve presente, las conversaciones en que escuché hasta el final, las mañanas en que el cielo cambió de color y yo me quedé quieto el tiempo suficiente para verlo. Eso es lo que me llevo. Y resulta que es suficiente. Después de eso, se quedó callado. Y Valentina apagó la grabación. No porque la conversación hubiera terminado, sino porque lo que venía después, los dos lo sabían. Ya no necesitaba palabras. En el próximo video vamos a explorar algo que esta historia deja abierto. ¿Qué pasa con las personas que llegan a los 80 sin haber tenido nunca esa conversación? Que no tuvieron una Valentina que preguntara, o que la tuvieron pero no cruzaron el umbral. Esa historia también existe y también tiene algo que enseñar. No te la pierdas.